Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Como sabéis, y si no lo sabíais todavía, ya os lo digo yo, me gusta muchísimo hacer este podcast para que os ayude a entender lo que os llega a través de los medios de comunicación sobre Estados Unidos. A veces es en forma de noticias, a veces es en forma de referencias culturales, en series o en películas, y a veces es incluso en forma de trending topics que pululan por internet y que os van llegando a través de las cuentas que seguís en redes sociales. Hace muy pocos días publicábamos en Patreon, para los que sois followers por allí, un vídeo explicando el estado de Oklahoma. Y la elección de este estado no fue casualidad. Como os decía Yankee Marido en este vídeo, Oklahoma tiene dos ciudades importantes. Una es su capital, que es Oklahoma City, y la otra es la ciudad de Tulsa. Sin entrar más en detalle, nos contaba que Tulsa era principalmente conocida por la masacre de Tulsa, que yo os explicaría más adelante. Pues bien, ahora que ya tenéis todo el contexto de la historia y características propias del estado de Oklahoma, quiero que sepáis que el episodio de hoy lo hago porque está a punto de ser el centenario de esta masacre de Tulsa y es probable que lo veáis mucho en redes sociales o incluso en algún otro medio de comunicación. Espero, de hecho, que se mencione en los próximos días en los suficientes medios internacionales como para que os llegue de verdad. El año pasado ya fue noticia el aniversario de la masacre del Tulsa, aunque por los motivos equivocados que luego veremos. Muchos historiadores afirman que la masacre de Tulsa es el peor incidente de violencia racista de la historia de Estados Unidos. Y aún así, quiero que sepáis que lo que os voy a contar no es una parte de su propia historia que conozcan todos los estadounidenses, porque es uno de esos episodios terribles que se han barrido y se han escondido bajo la alfombra en vez de cicatrizarlo y aprender de ello. Durante décadas se ha evitado hablar de esto. De hecho, se puede decir que miles de jóvenes estadounidenses supieron por primera vez de todo esto cuando el año pasado la masacre se mencionó en la serie de HBO Watchmen, ya que esto no se da en el colegio. Es más, uno de los actores de la serie se crió en Tulsa y sin embargo dijo en una entrevista que no supo de lo sucedido en su ciudad hasta ya siendo adulto. En Oklahoma, en general, y en Tulsa en particular, llevan décadas silenciando deliberadamente estos hechos. La masacre de Tulsa ni siquiera formaba parte del temario de la historia de su estado hasta el año pasado. Pero han pasado ya 100 años. Y vivimos afortunadamente en un momento de la historia en el que tendemos a mirar no solo hacia adelante, sino también hacia atrás, para criticar los errores del pasado. Vivimos en un siglo en el que muchos queremos desenterrar todas esas historias que han sido tapadas durante años y años en distintos países del mundo. Ahora queremos sacarlas del olvido, quitarlas el polvo y devolverlas su dignidad en la vitrina de la historia que les corresponde. Así que procedo a sacar del cajón del olvido estadounidense la masacre de Tulsa y ver qué podemos aprender de ella ahora que han pasado ya 100 años justos. Situemos a Tulsa en el mapa. Para quienes no habéis visto el vídeo de Patreon, Tulsa es una ciudad del estado de Oklahoma y Oklahoma está en mitad del medio de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea mentalmente, Oklahoma es el estado que está justo encima de Texas en su parte más alta. Ahora que ya sabemos que Oklahoma está ahí, en medio, perdido de la mano de Dios, a trasmano, entenderéis que sea una de las zonas de Estados Unidos con mayor número de reservas de nativos americanos, ya que estos fueron expulsados de otras tierras que el hombre blanco fue prefiriendo y les dejaron con los peores terrenos, básicamente. La historia de Oklahoma bonita no es, pero es muy interesante. Nosotros vamos a centrarnos en la Oklahoma del principios del siglo XX, que pasó de ser un secarral donde nadie quería vivir a ser una de las zonas más prósperas de Estados Unidos de la época, porque ocurrieron dos cosas. Por un lado, un afroamericano que había conseguido hacer dinero a base de reclamar tierras en mitad de la nada en Estados Unidos, O.W. Gurley, compró
40 acres en Oklahoma a muy buen precio y se dedicó a revender parcelas a los negros que iban llegando, que eran antiguos esclavos huidos de los estados del sur. Y por otro lado, justo en esa misma época, a principios del siglo XX, se descubrió petróleo en Oklahoma, y esto hizo que aquellos a los que les pilló cerca, de pronto se enriquecieran casi de la noche a la mañana gracias al oro negro. Pero no todo era bonito en Oklahoma. Desde el nacimiento de Oklahoma como estado, este estuvo regido totalmente por las leyes Jim Crow, esas que se encargaban de segregar a la población y limitar los derechos de los negros, favoreciendo, como siempre, a los blancos. En 1916, la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, aprobó incluso una ley que decía que una persona negra no podía vivir en un edificio donde 3/4 de los vecinos fueran blancos y viceversa. Y a pesar de que esta ley fue declarada inconstitucional al año siguiente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Tulsa y en varias ciudades de la zona, este tipo de prácticas se siguieron llevando a cabo durante varias décadas. ¿Pero qué pasa? Que donde hay dinero hay siempre menos problemas. Y a pesar de que los ciudadanos negros de Tulsa no tenían los mismos derechos que los ciudadanos blancos de Tulsa y no podían comprar en sus comercios, ni ser atendidos por sus médicos, ni vivir en sus mismos edificios, estos construyeron, gracias al poder adquisitivo que les dio la posesión de sus propias tierras y sobre todo del petróleo, su propia comunidad autártica, independiente del hombre blanco, y la hicieron prosperar a principios de los años 20, y vaya si la hicieron prosperar. Los afroamericanos que vivían en Tulsa vivían en el distrito de Greenwood, donde Gurley les había vendido esas tierras y donde él mismo había levantado varios negocios, entre los cuales estaba una tienda de comestibles que se nutría de productos cultivados en sus propias granjas. Se asoció con J.B. Stratford, hijo de esclavos, y este levantó en esa misma zona el Hotel Stratford. Este hotel tenía 54 habitaciones, mesas para jugar a las cartas, billares, y en él se hacían espectáculos de jazz frecuentemente. Era el lugar donde los negros podían bailar y disfrutar de un ocio elegante, sin consecuencias, y un orgullo para la comunidad, ya que era el hotel más grande jamás poseído y gestionado por afroamericanos hasta la fecha, valorado en lo que sería ahora mismo más de $1 millón. Otros negocios prósperos de Greenwood, cuyos dueños eran afroamericanos, fueron un teatro de nada más y nada menos que 750 asientos e incluso uno de los principales periódicos afroamericanos de la historia, el Tulsa Star. Toda esta actividad comercial, como os digo, se llevaba a cabo dentro de la marginalidad de Tulsa respecto al mundo blanco. Los negros vivían y trabajaban en Greenwood porque no podían vivir en otros distritos de la ciudad de Tulsa, pero a su vez eran autárticos, no necesitaban a los blancos para nada porque tenían su propia riqueza y tenían su propio mercado. Tenían su propio hospital, donde de hecho operaba uno de los mejores cirujanos del país, el Dr. A.C. Jackson, el cirujano negro más famoso de Estados Unidos y el mejor, según los hermanos Mayo, que seguramente os suenen por las famosas clínicas Mayo. Tenían sus propias bibliotecas. Sus colegios eran, de hecho, mejores que los del lado blanco de la ciudad. Tenían entre sus vecinos a 15 millonarios afroamericanos que habían multiplicado su dinero gracias a esa oportunidad que les había brindado en un principio Gurley, cuando les vendió las tierras y fomentó la vida empresarial en su comunidad. Es decir, que los afroamericanos de Greenwood hicieron eso tan yanqui que es hacer limonada cuando la vida te da limones. A pesar de vivir en un estado completamente racista y segregado, a pesar de vivir en un país en el que desde el final de la Guerra Civil hasta la Primera Guerra Mundial se hicieron más de 4.000 linchamientos de negros por parte del Ku Klux Klan, estos afroamericanos no solo consiguieron sobrevivir, sino que consiguieron levantar su propio imperio. De hecho, en estos años se comienza a hablar de Greenwood como el Black Wall Street, el Wall Street negro, y a pesar de contar con solo 10.000 residentes, era uno de los puntos de mayor interés para la economía del país en ese momento. Pero todo esto suena como demasiado bonito, ¿no?
Tenemos a una primera generación de afroamericanos que han pasado de ser esclavos a ser dueños de sus propias tierras, emprendedores e incluso millonarios, esquivando la marginación, esquivando el racismo y sacándole incluso provecho a la segregación racial que les han impuesto. Viven separados de los blancos, pero viven incluso mejor que ellos. Levantan sus propios negocios y prosperan en una ciudad que cada vez va cobrando más importancia en el panorama nacional. ¿Y por qué no se habla de Tulsa hoy en día? Porque esta situación idílica no duró mucho tiempo. En un país levantado, como os digo, gracias a la esclavitud, y en un periodo de la historia donde el Ku Klux Klan es una organización superpoderosa que se dedica a hacer juicios paralelos a negros y a ahorcarlos de las ramas de los árboles como sentencia, una comunidad afroamericana que destacase por su riqueza, como comprenderéis, no fue demasiado bien recibida por la mayoría blanca. Y bastó una chispa para hacer saltar la bomba. Esa chispa saltó cuando un joven limpiabotas negro coincidió con una jovencísima chica blanca que trabajaba como botones en un ascensor. Y aquí empiezan los rumores. Se supone que la historia fue así. Un chico negro de 19 años llamado Dick Rowland estaba trabajando el día de Memorial Day en el centro de la ciudad de Tulsa, cuando le entraron ganas de hacer pis. Para ello, tenía que ir al servicio para negros que había en la última planta del edificio de al lado, así que hacia allí se dirigió. El ascensor era manejado en aquel momento por una botones llamada Sarah Page, una chica blanca de 17 años cuyo trabajo era ese, apretar el botón. Dick fue al baño y al volver al entrar al ascensor para bajar de nuevo, resbaló en el suelo recién fregado y para evitar caerse agarró a Sarah de su brazo. Sarah gritó, le empezó a dar con el bolso en la cabeza, el ascensor bajó y cuando se volvieron a abrir las puertas, Dick salió corriendo de allí a toda leche. El empleado de una tienda dijo haber oído un grito, fue al ascensor y vio cómo Dick se escapaba y entonces llamó a la policía pensando que había pasado algo. Esto, insisto, son rumores, como diría Rafael Acarra. No sabemos si ocurrió de verdad, total o parcialmente. No sabemos si Dick se quiso propasar con la chica o si, como la historia indica, fue solo un estúpido malentendido. También hay rumores de que Dick y Sarah habían sido amantes en un pasado o que Dick estaba secretamente enamorado de Sarah e iba mucho al baño para verla. Realmente los detalles de la historia son lo de menos. Lo que está claro es que Dick no violó a Sarah en los pocos segundos que tardó el ascensor en abrirse de un piso a otro y nunca sabremos cómo de verídica era la acusación de Sarah o si simplemente ella se asustó. Y lo que también está claro es que los periódicos de Tulsa tardaron nada y menos en publicar que Dick había violado a Sarah en ese ascensor, o al menos intentado hacerlo. Porque recordad que el hombre negro, en el momento en el que dejó de ser esclavo, se hizo con el estereotipo de depredador sexual dentro de la comunidad blanca racista en Estados Unidos. Los hombres negros eran perseguidos por el Ku Klux Klan porque eran una amenaza para la integridad de las mujeres blancas, según ellos. Así que no es de extrañar que en el Tulsa Tribune, el periódico más sensacionalista de la ciudad, se publicase un artículo editorial dedicado a esta historia de Dick que titularon «Linchar al negro esta noche». La policía ya había ido a Greenwood a buscar a Dick para arrestarle. Lo llevaron a comisaría y a pesar de que varios abogados de la ciudad conocían de sobra a Dick por ser su limpiabotas y hablaron muy bien de él, la policía decidió trasladarlo a la cárcel del juzgado de Tulsa, alegando haber recibido una llamada anónima diciendo que iban a matar al chico. Los rumores extendidos por el periódico no tardaron en hacer su efecto. Los ciudadanos blancos indignados de Tulsa se presentaron en el juzgado remangándose las camisas, dispuestos a hacer su propia justicia aquella misma noche. No era el primer negro al que mataban en Tulsa. El año anterior habían linchado a otro. El sheriff trató de apaciguarles, pero no parece que surtiera mucho efecto. Y por parte de la comunidad afroamericana de Tulsa tampoco se puede decir que estuvieran tranquilos. Se reunieron en el Hotel Stratford a modo de reunión de emergencia y sabiendo lo que había pasado el año anterior con el linchamiento del otro muchacho,
unos 75 vecinos decidieron coger sus armas, que sabían utilizar de sobra, ya que muchos de ellos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, y dirigirse también a los juzgados para defender a Dick en el calabozo. Al ver llegar a 75 negros armados, se sumaron muchos más blancos, aquellos miembros del Ku Klux Klan, llegando a ser más de 1000 personas. Una de estas personas se enfrentó a un vecino negro armado, diciéndole que soltara la pistola a la de ya. Se enzarzaron y, como cabía esperar, la pistola se terminó disparando y aquello fue literalmente el pistoletazo de salida de una verdadera batalla campal. La policía se puso inmediatamente del lado de la población blanca y cuando llegó la Guardia Nacional también, lejos de evitar el conflicto, también se posicionó del bando blanco e incluso les dio armas y se dedicó a detener a afroamericanos e incluso a disparar contra ellos. Y así comenzó la masacre de Tulsa. Ya no se trataba de Dick y Sarah en el ascensor. Como os digo, el incidente del ascensor era lo de menos. Ahora se trataba de blancos de Tulsa contra los negros de Tulsa. Y los blancos eran muchos más. Y con la excusa de intentar aplacar los disturbios de los negros, los blancos prendieron fuego al barrio entero de Greenwood y se enfrentaron a los bomberos que quisieron ir a apagarlo. Destruyeron así el Black Wall Street por completo. 35 manzanas fueron arrasadas. Aquel magnífico hotel quedó reducido a cenizas. El ilustre cirujano A.C. Jackson fue asesinado en su jardín. Se sacó a la gente de sus casas a punta de pistola. Se asesinó a vecinos de todas las edades sin motivo alguno. A muchos se les quemó vivos con queroseno. Hay historias de horror, desde cómo mataron a unos ancianos que rezaban en su salón, a cómo mataron a un mendigo arrastrándole por las calles atado a un coche. Se utilizaron incluso aviones privados para destruir desde el aire la ciudad de Greenwood. Según las cifras oficiales, hubo un total de 35 afroamericanos muertos a causa de estos disturbios en Tulsa. En realidad, fueron alrededor de 300. Y ni siquiera se sabe cuántos fueron en total, porque a los muertos se les tiró al río o a las minas de carbón o se les enterró en fosas comunes. Y hace tan solo 3 años que se denunciaron y los arqueólogos empezaron a investigar. En octubre del 2020, un equipo forense exhumó 11 tumbas en el cementerio de Oakland y descubrieron que allí había 18 víctimas, por ejemplo. Aún hay mucho trabajo de identificación por delante, pero como os digo, esto se está haciendo ahora, 100 años más tarde. Como quemaron todo el pueblo, más de 10.000 personas se quedaron sin casa en su día y fueron alojadas en centros de detenidos de la Guardia Nacional durante muchos meses. Hubo un solo juicio en el que se juzgaron a 20 detenidos afroamericanos. Ninguna persona blanca fue imputada. Por su parte, Sarah retiró la denuncia contra Dick y Dick se mudó a Kansas City a intentar seguir con su vida después de todo aquello. Nunca hubo justicia para los habitantes de Greenwood en Tulsa, ni se hizo ningún homenaje a las víctimas, por supuesto. Es más, algunos de los culpables de su destrucción son, de hecho, hasta el día de hoy, ilustres ciudadanos de Tulsa. Uno de ellos, por ejemplo, era el dueño de otro gran hotel, competencia del Stratford, y es considerado como uno de los fundadores de la ciudad, el señor Wyatt Tate Brady. Y en su honor lleva su nombre en la actualidad el distrito histórico de Brady Heights, en Tulsa, a pesar de que este señor fue un conocido miembro del Ku Klux Klan que durante la masacre hizo el turno de vigilancia, entre comillas, de noche, y se le atribuyen al menos 5 de los muertos. Pero esta injusticia aparece por todos los rincones tras la masacre de Tulsa. Aquel periódico local incendiario que decía que Dick había violado a Sarah, acto seguido publicó un agradecimiento en sus páginas editoriales a sus conciudadanos por haber limpiado Tulsa. Se prohibieron los funerales. Las compañías de seguros clasificaron el incidente como una revuelta callejera en vez de como una masacre, para ahorrarse tener que pagar las indemnizaciones. Se culpó a los negros de destruir su propia ciudad. Además, el gobierno de Tulsa y de Oklahoma rechazaron recibir fondos para ayudar a la reconstrucción de Greenwood e intentaron incluso expropiar los terrenos a sus dueños
y revenderlos al mejor postor. Además, cambiaron la normativa de construcción para exigir que los nuevos edificios fueran antiincendios, para después prohibir a las empresas que se dedicaban a vender material ignífugo que vendieran nada a los afroamericanos de Greenwood. Y aún así, aun con todo en su contra, Greenwood consiguió recomponerse y brillar de nuevo. En cuestión de 5 años, consiguieron volver a poner en marcha la ciudad, y volvieron a ser una ciudad próspera después de esta tragedia durante las siguientes décadas, hasta los años 60, ya que con el Acta por los Derechos Civiles y el fin de la segregación también trajo bastantes daños colaterales, entre los cuales está el que se abrieran las puertas del comercio a negros en locales blancos, y ocurrió lo que ocurrió en tantas otras ciudades muy segregadas, y es que los negros comenzaron a comprarle a los blancos, pero los blancos no empezaron a comprar a los negros. Así que la ciudad de Greenwood, que se sostenía hasta ese momento por sí misma, poco a poco dejó de hacerlo. Esto ocurrió en más lugares en los años 60, en barrios prósperos, que cayeron en picado tras el fin de la segregación, porque los negros estaban ávidos de poder ejercer sus derechos y entrar a comer en un restaurante de blancos, o poder comprarse la ropa en las mismas tiendas que los blancos, por ejemplo. Y eso supuso la caída de sus propias comunidades. De ahí que seguro que hayáis visto en algún sitio o alguna vez lo de Support Black Businesses, ¿no? Apoya al comercio de los negros, como una de las formas de luchar contra el racismo, apoyar sus negocios, comprar a las empresas creadas por negros en vez de a las empresas creadas por blancos. La masacre de Tulsa es uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente de Estados Unidos y se ha intentado tapar, como os digo, durante décadas, hasta el punto de que se le ha negado el nombre de masacre y se ha mencionado solo como los disturbios raciales de Tulsa, como si hubiese sido una guerra equilibrada, o peor aún, como si hubiesen sido las protestas de los negros lo que acabó con su propia riqueza, como si no hubiesen arrasado sus vecinos blancos completamente una ciudad entera sin haber ningún tipo de consecuencias. Cada año se rememora la masacre, pero al caer en Memorial Day, que es el Día de los Caídos en Guerra, la verdad es que siempre queda totalmente eclipsada por esta festividad. El año pasado, sin embargo, Tulsa fue noticia porque Trump, que puede ser muchos adjetivos, pero sobre todo lo que es un provocador, decidió organizar un mitin allí. Es más, no solo convocó a los fans a reunirse allí, pasándose por el forro toda precaución en plena pandemia, sino que además la fecha inicial prevista para ese meeting era el 19 de junio, que es Juneteenth, la fecha en la que la comunidad afroamericana celebra el fin de la esclavitud en los estados del sur. El cóctel fue demasiado explosivo. Convocar un meeting, casi te diría que pro supremacismo blanco, en plena oleada de protestas por el asesinato de George Floyd, un mes antes, y con todas las manifestaciones del Black Lives Matter en pleno fervor, no parecía una idea demasiado pacífica. Y si encima eliges una fecha clave para la comunidad afroamericana como es Juneteenth y un lugar clave para la comunidad afroamericana como es Tulsa, casi que lo de que todo esto ocurriese en plena pandemia era lo de menos. Al final tuvieron que retrasar el meeting un día, al 20 de junio, pero siguió siendo en Tulsa. Y me alegra comunicar que salió a la luz que la campaña de Trump había pagado a extras para que llenasen un poco el estadio, porque eligieron un lugar con una capacidad para 19.000 asistentes y finalmente con extras y todo no llegaron ni a 7.000. And we will make America great again. Thank you, Oklahoma. Thank you. Si podemos afirmar que en Estados Unidos hay una herida abierta gigante, que es la de las atrocidades del racismo, imaginaos cómo de tierna está esta herida en Tulsa. Por cierto, hace unos meses me enviasteis varios una noticia que saltó de Estados Unidos a España y os dejaré el enlace en las notas de este podcast en el blog. Era una de esas noticias que no tienen otra utilidad que la de mitificar Estados Unidos, porque el titular decía: esta ciudad de Estados Unidos paga 8.000 euros a quien se mude a ella, dando a entender varias falsedades, como que la ciudad te paga un salario de 8.000 euros al mes y sobre todo que lo paga a cualquiera que se mude allí, incluidos españoles. La realidad
era muy distinta. Efectivamente, un par de ciudades de Oklahoma y de Kansas, en la América más profunda, donde normalmente no quiere vivir nadie, han ofrecido recompensas para atraer a gente de otros estados con trabajos bien pagados que puedan teletrabajar desde casa. Y Tulsa ha sido precisamente una de estas ciudades. Tulsa en concreto ofrecía una recompensa de un pago único de $10,000 a 250 residentes legales de Estados Unidos que seleccionaban ellos a través de una serie de entrevistas, claro está. Es decir, si conduces un Uber o haces entregas a domicilio de comida, no podías participar en el programa, ya que buscaban a gente con buenos trabajos y alto poder adquisitivo para diversificar, entre comillas, su ciudad. Tulsa lleva siglos teniendo diversidad en sus calles, pero se ve que ellos entienden por diversidad algo un poco diferente, creo yo. Yo entiendo que estas cosas que os llegan, que no entiendo por qué llegan a España cuando no son llamamientos a inmigrantes extranjeros, ni muchísimo menos, y desinforman más que informan, pero supongo que os llegan porque son de clic fácil y se comparten y se viralizan, porque estas maravillas llegadas de Estados Unidos, ¿no?, pues suenan atractivas al lector que no sabe ni qué tipo de ciudad es Tulsa, que para nada la Tulsa del siglo XXI es una ciudad terrible, ni mucho menos. De hecho, tiene fama de ser un pequeño oasis de progresismo y diversidad hoy en día, en pleno sur conservador. Pero el no saber qué pasado tiene Tulsa, que no es un pasado tan lejano, ni dónde está Tulsa, ahí en medio de Oklahoma, en plena zona de tornados, hace que los lectores se pierdan una parte muy importante del contexto y se queden solo en esa conclusión fácil de que en América todo es mejor y hay más oportunidades. Para que os hagáis una idea de cómo está el patio en Tulsa y de cómo vive la comunidad negra esta parte de su historia, os voy a traducir un email que recibí hace muy pocos días de la organización Color of Change, que es una ONG que lucha por los derechos civiles a la que estoy suscrita y que me decía lo siguiente. Os traduzco. Este mes, por el centenario de la masacre de Tulsa, el gobierno de Oklahoma planea celebrar un evento monumental sobre el progreso y la reconciliación de razas, cuando están activamente negando justicia a los supervivientes de esta tragedia espantosa. El gobierno de Tulsa ha rechazado repetidamente las reparaciones a sus descendientes y supervivientes. Y ahora, en las festividades por el centenario, el alcalde está apoyando la Comisión del Centenario de la Masacre de Tulsa de 1921, un grupo que se ha negado a reunirse siquiera con Mother Rundle ni decir que trabajan para honrarla. Mientras que la Comisión por el Centenario ha recibido $30 millones en fondos para celebraciones y que va a tener aún más beneficios gracias a la apertura futura del Museo de Greenwood, Mother Rundle sigue viviendo en la pobreza a la edad de 106 años. Esto es simplemente robarle su legado, su imagen y su dolor. No podemos permitir que los líderes que nos gobiernan encabecen una versión revisionista de la historia y continúen explotando a las personas que fueron afectadas por ella. En 1921, el distrito históricamente negro de Greenwood, en Tulsa, conocido como el Black Wall Street, fue destruido por una multitud blanca que incluyó a líderes políticos de la ciudad y del condado. Por miedo y envidia del éxito de la economía negra, quemaron a una comunidad próspera, llena de familias negras y sus negocios, matando a cientos y forzando a miles a huir de este lugar. A lo largo de los años, el gobierno resucitó a Greenwood como zona comercial blanca, cuyos principales promotores son personas blancas y adineradas que sacaron a los emprendedores negros de la escena comercial. Cuando reconstruyeron el distrito, los líderes políticos implementaron lo que llamaron políticas neutrales de raza, que beneficiaron a todos menos a los emprendedores negros, quienes tendrían que haber sido los dueños principales de aquellas tierras. Ahora, la Comisión del Centenario está utilizando el aniversario de la masacre como otra oportunidad más para sacar provecho del dolor de la comunidad negra. La celebración del centenario debería ser una manera de honrar el legado de ese Wall Street negro, tanto antes como después de la masacre, y celebrar el ingenio de la comunidad negra que consiguió crear prosperidad en medio de la segregación y continuar con su legado de excelencia. El espíritu de ese Black Wall Street
debería volver a la luz. Hay pasos reales que podrían dar los líderes políticos para crear esa reconciliación, empezando por utilizar el 80% de los fondos recaudados para la comisión en ayudar a los supervivientes y sus herederos y eliminar las barreras que hacen que los residentes negros de Tulsa no sean una parte integral en ese nuevo distrito de Greenwood. Ahora hay medios que están diciendo incluso que Tulsa está liderando el camino hacia la reconciliación de Estados Unidos. Debemos conocer toda la verdad y dar justicia reparadora a las víctimas y sus descendientes. La carta pedía que firmase la petición de que la mayor parte de esos fondos fueran a esta causa, en vez de a financiar las celebraciones por todo lo alto en Tulsa estos días. Y después de leer la carta, busqué en Google obviamente quién es Mother Randall, ¿no? La madre Randall a la que se refieren en ese email. Y efectivamente es una señora de 106 años que cuando tenía solo 7 vio cómo arrasaban su ciudad. Ella, junto a otras 2 señoras centenarias supervivientes de aquello, aún está esperando que Tulsa les dé algún tipo de compensación por haberlo perdido todo. Así que sí, Tulsa es una ciudad moderna a día de hoy y diversa, y seguramente mucho más progre que la mayoría de las ciudades de alrededor en su zona. Pero menuda herida abierta tiene, ¿eh? Y por mucho que nos vendan estos días que ya no vivimos en el pasado y que estas cosas ya no pasan, tampoco se ha hecho nada, ni castigado a los perpetradores, ni reparado a las víctimas, porque haya una verdadera reconciliación. Simplemente ha llovido mucho en Tulsa y habrán pasado muchos tornados, pero no todo se arregla solo dejando pasar el tiempo, creo yo. Y ahora sí, ahora ya lo dejo y en 2 semanas vuelvo a pasarme por aquí. Mientras tanto, recordad que me podéis encontrar en Instagram y en Twitter, y si nos queréis apoyar con vuestra suscripción, pues también en Patreon. Si no lo habéis visto, de verdad que os recomiendo muy mucho el vídeo que hemos subido recientemente a Patreon, en el que Yankee Marido nos explica este estado de Oklahoma, donde se sitúa Tulsa, porque de verdad que hemos hecho coincidir el vídeo y el podcast porque creemos que es mucho más enriquecedor y fácil de entender cuando ves la foto completa. Así que espero que os suscribáis, que podéis hacerlo desde $3 al mes, que es que eso no es nada. Y así tendréis acceso a todo lo que por allí hacemos, que es mucho, 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 mucho. Y nada, os mando un abrazo. Chao.